Ya, muchachos, seguimos ahora, borré un poquito esto, para ver una aplicación más práctica de esto. Vamos a aprovechando la época estival, vamos a decir hoy que tenemos un fluido que transportar por acá y las características de ese fluido vamos a revisarlas ahora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer que vamos a colocar un fluido de aquí y que va a salir hasta acá y queremos saber qué pasa con esto. Vamos a primero establecer que el largo de esta tubería es de 50 metros. Lo que vamos a colocar es un fluido que se acorde con estas características. Vamos a colocar cerveza. ¿Sí? La cerveza tiene una densidad cercana a 1, bastante cercana al agua, pero en este caso vamos a usar una densidad de 993 kilogramos metro cúbico. Y vamos a usar una viscosidad de 1,8 centiestoques. Entonces, las características de esto, vamos a decir que nosotros queremos, qué sé yo, que circulen por aquí 200 litros por minuto de cerveza. Entonces, estas son nuestras características. Queremos saber, oye, vamos a colocar la cerveza en este lado, 200 litros de cerveza, no sé si quieren colocarse ustedes al otro lado, pero vamos a verificar qué condiciones va a pasar en este lado de acá. Como lo que estamos verificando en esto son condiciones de la ecuación de la energía, vamos a verificar, oye, si le colocamos una cantidad de energía acá, X valor, ¿con cuánta energía va a salir de este lado de acá? Supongamos que la presión con la que lo vamos a colocar es bastante mínima. Vamos a colocar una presión inicial, uno de, qué sé yo, 1 metro columna de agua. Simplemente para tener un valor. ¿Sí? Y yo quiero saber qué es lo que va a pasar a este lado de acá. ¿Ya? No, 1 metro columna de agua es muy poquito. Vamos a reducir aquí, vamos a colocar aquí, uy, me falló el borrador. Vamos a colocar un valor que sea más reconocible para ustedes. No sé si es más reconocible o no, pero 10 metros columna de agua, ya. No sé si se ve medio feo eso ahí, pero vamos a tratar de corregir. Ahí se ve un poco peor. Ya, entonces tengo 10 metros columna de agua. 10 metros columna de agua es una condición que ustedes tienen más o menos en sus casas, en términos de que dentro de sus aparatos más o menos esa es la presión con que circula el fluido. Supongamos que tenemos una presión de 10 metros columna de agua, tengo una tubería de 50 metros lineal y al otro lado yo quiero saber cuál es la presión. Entonces, ya hicimos las aplicaciones de Bernoulli en términos, dijimos que, oye, que la presión de acá debería ser igual a la de acá. ¿Se acuerdan que hicimos los despejes? Dijimos que si tiene el mismo diámetro, no tenemos condiciones de diferencia de altura, no tenemos fitting, etc. Por lo tanto, P1 es igual a P2. Pero ¿qué tan cierto es eso? La verdad es que la ecuación de Bernoulli es incompleta. Nosotros decimos, oye, presión 1 más velocidad 1 al cuadrado partido por 2G más Z1 es igual a la presión 2 más la velocidad 2 al cuadrado más 2G más Z2. Pero esta ecuación es incompleta. Lo que falta acá son los conceptos que veíamos recién. ¿Qué significa esto? Que van a haber aquí más las pérdidas. Y van a haber dos tipos de pérdidas. Pérdidas por el largo y van a haber además pérdidas por el fitting o los accesorios. Las pérdidas por el largo, es lo que conversábamos antes, se revisan según las ecuaciones de Darcy-Weisbach, de Hagen de Puzzle, de Firewheel-Pinceau, etc. Hay varias otras fórmulas. La más utilizada es la ecuación de Darcy, o la que vamos a usar nosotros más frecuentemente, que aparece además con mucha más frecuencia. Estas son pérdidas por fitting. La fórmula general de las pérdidas por fitting dice que la pérdida por fitting, vamos a llamar HK, esto se puede sacar de varias formas, se puede sacar también por tablas. Están asociados esos valores. Pero ¿qué es lo que van a ver en HK? Va a haber un K, que es un coeficiente, que es un factor asociado a cada fitting, y que lo que dice es que lo multiplica esto por la energía cinética del fitting. Por lo tanto, las pérdidas de carga, que también son en metros columna de agua, para lo que corresponde a fitting, están normalmente asociadas por el factor K, que es un factor inherente a cada accesorio, multiplicado por la energía cinética del accesorio. En el caso nuestro ahora no tenemos accesorios. Yo les revisé, les puse un ejercicio en el aula que lo hago a través de un Excel ahí, pero que
le agrego algún tipo de accesorio. Si quieren, después revisamos alguna otra condición, pero en definitiva lo que hacemos es usar esa parte de la ecuación. En este caso, para tratar de simplificarlo, lo puse sin accesorios, o sea, que no hay codos, no hay curvas, no hay T, no hay reducciones, porque pueden ser reducciones, ampliaciones, etc. No hay ninguna de esas cosas. Por lo tanto, en esta parte lo que vamos a tener es que vamos a sumar solamente el largo como pérdida, ¿sí? O sea, cuánto pasa con esto en términos de que cuánta energía pierde el fluido cuando, por las condiciones que vimos antes, si el flujo es laminar o es turbulento, lo que pasa acá. Entonces, ¿qué nos va a quedar de esta ecuación? ¿Se acuerdan que nosotros fuimos simplificando estos elementos? Dijimos que este era igual que el de acá, por lo tanto, estos dos se anulaban. Y como teníamos la misma altura, lo que teníamos es que estos dos se anulaban. Entonces, oye, P1 era igual a P2. Pero ahora nos queda que P1 es igual a P2 más las pérdidas por el largo. Entonces la ecuación va a ser P1 va a ser igual a P2 más pérdidas por el largo, y las pérdidas por el largo las vamos a sacar según Darcy-Weisbach, y Darcy-Weisbach decía que era F por L por D, perdón, F por L por B cuadrado partido por 2 por D y por G, ¿sí? Entonces esas serían las pérdidas por el largo. Pero para llegar a esas pérdidas por el largo necesitábamos sacar F. Y para sacar F necesitábamos primero sacar el número de Reynolds. Y el número de Reynolds era B por D partido por VU, ¿sí? Entonces vamos viendo algunos de estos elementos para saber qué fórmula vamos a usar. Si vamos a usar como factor de fricción, vamos a usar 0,316 partido por la raíz cuarta de NR, o en su defecto vamos a usar factor de fricción es 64 partido por NR. ¿Cuál de esas dos vamos a usar? Eso es lo que vamos a revisar ahora en términos de, primero, lo que primero debemos verificar, oye, el flujo que hay aquí es laminar o es turbulento. Y no tenemos que revisar ahora qué es lo que pasa entonces en términos de esto. Oye, ¿qué es lo que primero que deberíamos revisar? Oye, caudal es igual a B por A. Ya, ¿tengo caudal? Sí, tengo caudal, 200 litros por minuto. ¿Tengo velocidad? No, no la tengo. ¿Tengo el área? No, no la tengo. Porque dicen que la tubería tiene diámetro, ¿lo puse en alguna parte? ¿Que el diámetro, de qué diámetro pusimos? No, no lo puse, pero supongamos que la tubería es de 2 pulgadas, ¿ya? Es una tubería de 2 pulgadas. Entonces, ¿cómo me trabajo en esta ecuación? Esta ecuación tiene los componentes, esta está en metros cúbicos partido por segundo, la velocidad en metros partido por segundo y el área en metros cuadrados. Por lo tanto, requiero convertir a esos valores. ¿Qué es lo que tengo? Tengo el caudal. Tengo 200 litros por minuto. ¿Cómo llevo 200 litros por minuto? ¿Cómo los llevo a metros cúbicos partido por segundo? Oye, un metro cúbico es igual a 1000 litros, ¿sí? Y hasta donde yo recuerdo, un minuto es igual a 60 segundos. Por lo tanto, si yo divido esto por 1000 y después lo divido por 60, o lo dividen directamente por 60.000, les va a quedar cuánto es el valor de esto de aquí. Entonces, revisado esto me da 0,0333 periódico, ¿ya? Y esos son metros cúbicos partido por segundo. Así que por lo tanto tengo el valor aquí, ya digo, ¿sabéis qué? Tengo 0,00333 metros cúbicos partido por segundo. Y eso es igual a la velocidad. Bueno, la velocidad me va a quedar como incógnita, aquí no la sé, la velocidad en metros partido por segundo. Por el área. Y el área, aquí nosotros vamos a revisar las fórmulas, que el área dice que ¿cuánto es el área de un círculo? Es pi d cuadrado cuarto. Alguien me podría decir que es pi r cuadrado. Pero en realidad yo prefiero usar esta pi d cuadrado cuarto. Y lo que es más importante aquí es verificar, oye, ya si yo tengo una tubería que tenga diámetro 2 pulgadas, pero en realidad el diámetro de 2 pulgadas que estoy diciendo yo, ¿dónde es que es? ¿Es en afuera? ¿Es adentro? Etcétera. Entonces, lo que hay que revisar aquí con alguna
mayor preocupación es, oye, ¿cuál es el diámetro interior de esta tubería? En el caso nuestro, dije yo que era una tubería de 2 pulgadas. Si fuera 2 pulgadas serían 50,8 milímetros, pero 50,8 ¿dónde? Esto es un valor nominal. Entonces, por lo tanto, aquí conviene muchísimo que ustedes vayan a tablas y revisen efectivamente cuál es el diámetro nominal de una tubería. Y este diámetro nominal va a variar si la tubería es una tubería de acero, si es una tubería de cobre, si es una tubería del tipo PVC, si es una tubería de PHD, etc. Por lo tanto, aquí conviene revisar. En el caso nuestro no pusimos esa condición, que habría que revisarla porque es una condición importante para verificar qué tipo de fluido va a pasar, qué tipo de factor de fricción va a haber, porque en definitiva, cuando estamos revisando este valor F, estamos revisando cuál es el factor de fricción que va a haber sobre esa tubería. Entonces, por lo tanto, es preponderante saber el tipo de tubería y la materialidad de ella, ¿no es cierto?, y cuáles son sus medidas nominales. Por lo tanto, nosotros en este caso vamos a suponer que esta es una tubería de acero, y vamos a ir a buscar los datos inmediatamente según Syntac. Ya, yo fui al Syntac ahora, que Syntac está en su aula, y lo que hice fue buscar hoy una tubería de 2 pulgadas de acero, y busqué la primera de ellas, no, ustedes tendrían que revisar cuáles son las características, presiones, etc. Pero partamos por una condición inicial. Hoy 2 pulgadas, curiosamente no significan 50,8 como lo había dicho yo anteriormente, sino que significan 60,3 milímetros. ¿Ya? Eso yo lo recomiendo revisarlo en los catálogos. Y además dice que el espesor de la tubería es 3,91. Por lo tanto, el diámetro efectivo es 52,48. ¿Ya? Entonces, ojo con eso porque lo que nos interesa a nosotros es efectivamente el diámetro interior. Por lo tanto, aquí lo que tendríamos que colocar en la ecuación, oye, ¿cuánto es el área? Oye, entonces tendríamos que sacar el área en función de esta ecuación que teníamos acá y decíamos que entonces nos iba a quedar 3,14, 15, 92 y todos los números para el lado. Por el diámetro al cuadrado, 0,05248 partido por 4. Y esto, según mi torpeo por aquí, me da que esto es el área de esta tubería de 2 pulgadas, el área interior entonces es 0,00216 y estos son metros cuadrados. Y por lo tanto lo que hago es reemplazarle aquí 0,00216 metros cuadrados. Entonces lo que tengo aquí es los elementos para resolver ¿cuánto será el caudal? Lo que estoy buscando, ahora es la velocidad. La velocidad entonces va a ser igual, está fallando en metros partido. Entonces, la velocidad en metros por segundo va a ser de este valor. 1,547, 1,55 vamos a cifrar como la velocidad. Entonces, en función de estos datos, lo que tenemos es que, oye, tenemos una velocidad de 1,55. Pero esto no nos dice qué tipo de flujo tenemos. No nos dice si el flujo es de qué característica. Entonces, aquí tenemos que verificar la situación según Osborne-Reynolds, de verificar, oye, ¿cuál es el número de Reynolds? Para eso, lo que hacemos es reemplazar aquí. Entonces, decimos el número de Reynolds. 1,55 metros partido por segundo, ¿no es cierto? Lo que es la velocidad, el diámetro lo pusimos por allá, ahora ¿cuánto es el diámetro? Tenemos 60,3, 0,5248 metros. Recuerden que en definitiva, esto lo voy a colocar aquí con paréntesis, es el diámetro interior de la tubería. Este valor que teníamos acá corresponde no a los 60,3, sino que el diámetro interior, que es 52,48, y como lo tengo en metros, esto es 52,48 milímetros, obviamente, como lo coloco en metros, 0,5248. Y aquí tengo View. View es la viscosidad cinemática, y esa viscosidad cinemática me dice que es 1,8 centiestoques. Entonces aquí yo les apelo a los que hicieron presentaciones sobre viscosidad y algunas otras características
para mirar, oye, cuánto es la equivalencia de viscosidades. En términos prácticos, lo que necesitamos colocar aquí es la viscosidad de la cerveza. Bueno, si alguno me podrá decir que quiere ir a probarla, pero la idea es verificar el valor empírico de esta viscosidad. Y me van a tener que creer a mí para decirles que la viscosidad de 1,8 centiestoques la tenemos que dividir por 1.000.000 para que nos quede en la unidad que nosotros usamos acá, que nos quede en metros cuadrados sobre segundo. Entonces, si nosotros tomamos esta viscosidad de 1,8 y la dividimos por metro cuadrado segundo, nos va a quedar el valor este de acá que, chuta, me tendrán que ayudar con los dedos si me faltan, ¿ah? Y eso de ahí, es 1,8 por 10 a la menos 6. Si recordarán, esta viscosidad es bastante parecida a la viscosidad del agua. No, es levemente distinta, es 1,01 por 10 a la menos 6 la del agua. En este caso es 1,8 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo la viscosidad. Por lo tanto, lo que hacemos es reemplazarla acá, 0,00018 metros cuadrados sobre segundo. Aquí hacemos entonces que nuestro valor de número de Reynolds va a ser igual a unidades. Oye, metros con metros y metros cuadrados se van, segundos con segundos. Y nos queda que es adimensional. Ya, entonces mira, este valor me resulta a mí metiendo estos datos con la calculadora, 45.191. Esto puede darle mayor o menor precisión dependiendo de la cantidad de decimales que ustedes vayan ocupando en las distintas ecuaciones, pero con un par de decimales es suficiente, así que por lo tanto aquí le vamos a colocar 0,11 para que esto, el 1 es periódico, pero vamos a colocar 0,11. 45.191 entonces el número Reynolds. ¿Qué significa esto? ¿Qué fórmula utilizo? ¿La ecuación de Hagen-Poiseuille o la ecuación de Blasius? En realidad lo que uso es que 45.191 es, de acuerdo a lo que habíamos escrito por aquí antes, un flujo turbulento, bastante superior a los 2.000 o 2.300 que usamos como límite inferior. Por lo tanto, 45.191 debo reemplazarlo en la ecuación que tengo acá para establecer el tipo, o sea, no el tipo, sino que el factor de fricción. Entonces voy a tener que el factor de fricción entonces va a ser igual a 0,316 partido por la raíz cuarta del número de Reynolds, que en este caso es 45.191,11, lo que nos resulta que el factor de fricción va a resultar mágicamente en 0,0216. Entonces recuerden, el número Reynolds era adimensional, el factor de fricción, por razones obvias, también es adimensional. Eso sería el factor de fricción de la tubería. Y recién entonces ahora tengo los datos para meterme en esta fórmula y decir, ya, entonces, ¿qué tengo? ¿Tengo presión 1? Sí, tengo 10 metros columna 10. Presión 2, ¿la tengo? No la tengo porque en definitiva no sé cuánto es. Factor de fricción, sí, 0,216. El largo, sí, 50 metros. B, la velocidad que la calculamos por aquí, 1,55. El 2, está entre el 1 y el 3, así que lo puedo saber. El D es el diámetro, que dijimos que eran 2 pulgadas en alguna parte, pero recuerden que son 60,3 milímetros, pero de diámetro nominal. Entonces lo que nosotros usamos es el diámetro interior, que era 52,48 milímetros, 0,052 metros. Y G, que es la aceleración de gravedad. Entonces vamos a reemplazar esos valores para verificar ahora cuánto es el valor de la presión 2. Voy a borrar aquí. Entonces vamos a verificar. En realidad, lo que yo tengo que hacer ahora es saber la presión 2. Entonces, oye, presión 2 va a ser igual a presión 1 menos todos estos elementos que hayan acá. Y presión 1 la puedo reemplazar inmediatamente. ¿Cuánto era presión 1? Perfecto, el que levantó la mano por ahí atrás, 10 metros columna de agua, que era la presión que habíamos puesto aquí inicialmente. Entonces, esto va a ser más
toda esta cantidad de elementos, 0,0216, que es el factor de fricción. Después tenemos L, que son 50 metros, partido por el diámetro, 0,05248. Y lo que tendríamos después es la velocidad al cuadrado, que dijimos que era 1,55 al cuadrado, partido por G, que era por 2 por G, que era 9,81. ¿Sí? Entonces, esa es la ecuación que nos resultaría para verificar cuánto es la presión 2. Lo que estoy haciendo aquí es colocar levemente distinta la ecuación. Oye, es F por LV cuadrado partido por 2 por D por G, pero lo que tenemos es velocidad al cuadrado partido por 2 partido por G, que es la parte de acá, energía cinética, LD, que es la relación el largo al diámetro, y 0,216, que es el factor de fricción. Entonces, eso, si colocamos perfectamente los dedos en la calculadora en el Excel, nos va a dar 10 metros columna de agua, menos, ¿no es cierto?, lo que teníamos acá, que habíamos puesto acá, que el valor que nos calculamos de ahora, que supongo que hicimos este cálculo de aquí, 2,51 metros columna de agua. Por lo tanto, esta presión en el punto 2 iba a ser igual a 7,49 metros columna de agua. Ojo entonces con eso, lo que hemos hecho con esta situación era que teníamos presión 1, era igual a presión 2 más las pérdidas de carga. Hoy lo dimos vuelta, dijimos que presión 2 iba a ser igual a presión 1 menos las pérdidas de carga, y dice, no sé si le hicimos está más puerto o no, pero dice presión 2, o sea, presión 1 menos las pérdidas de carga. Entonces, oye, presión 1, 10 metros columna de agua. Las pérdidas de carga que calculamos de este elemento de aquí, ¿no es cierto?, nos dio 2,51 metros columna de agua. Por lo tanto, la presión en el punto 2 es 7,49 metros columna de agua. Si nosotros vamos a revisar, entonces en este punto la lectura debería decir 7,49 metros columna de agua, cuestión que no sé si van a poder ver tan así, porque los manómetros en general vienen en PSI, en bar, en kilopascal, etc. Pero bueno, habría que hacer las conversiones. Entonces, el manómetro inicial decía 10 metros columna de agua, o la equivalencia que corresponda, y el manómetro final 7,49 metros columna de agua. ¿Por qué? Porque perdimos 2,51 metros columna de agua solamente por tratar de impulsar el fluido desde este lado hasta este lado. Entonces, allí donde aparece la necesidad ingenieril de colocar elementos que me aseguren, o que me aseguren que este flujo que entra acá llegue exactamente acá con las condiciones de presión necesarias, con las características que se requiera del fluido. En el caso de sus casas, por ejemplo, lo que tiene que pasar es que ustedes tienen una presión de entrada en su casa que viene dado por una condición bastante más simple. No es esta presión, sino que es básica. Sí, es esta presión, por supuesto, pero no es por este componente, no, a menos que vivan en un edificio donde existe un sistema de motobombeo que le va a entregar una determinada presión. Pero en general en las casas va a existir una presión inicial producto de la altura que hay en una copa de agua, en un recipiente más alto en alguna parte, que les genera esto. Solo que nosotros no lo vemos convencionalmente, nosotros vemos que en el agua nuestra sale con determinada presión. Por lo tanto, tenemos una determinada presión, y lo que nosotros tenemos que asegurar, por ejemplo, en cada una de las casas, es que cada uno de los artefactos tenga una presión suficiente para que funcionen. Y esta presión suficiente para que funcione es de 4 metros columna de agua. Entonces, lo que hay que hacer es calcular para que efectivamente la presión que tienen al principio ustedes les permita que en todos y cada uno de los puntos de su instalación domiciliaria, por ejemplo, exista una presión suficiente. O si lo que queremos hacer, como en este caso, era llevar un transporte de un fluido desde un punto hasta el otro punto, que llegue con la presión apropiada para hacer los otros procesos que tengan que hacer. Si está fuera cerveza, uno quisiera que tomaras desde un estanque, ¿no es cierto?, y este estanque recipiente nos lleváramos a otro lado donde estuviera el embotellamiento, por ejemplo, y que llegara con la presión apropiada para el embotellamiento. O así aplicada a distintas otras factores en lugares de donde tengan que la industria, la empresa, aplicar estos conceptos de la mecánica de fluido. Eso era, muchachos. Muchas gracias.